Buenas tardes, muchachos. Vamos continuando con nuestra materia de Inglés 4. En el caso del día de hoy, bueno, nosotros vamos a trabajar con un tema que se conoce como Second Conditional. Este tema ya corresponde ahora sí como tal al programa de lo que es Inglés 4. Todas las demás temas, como ya lo habíamos manejado, pues bueno, son simplemente un repaso de lo que es la Inglés 1, Inglés 2 e Inglés 3. Vamos como siempre, vamos viendo para qué nos funciona esta oración en este caso. Dice, esta oración funciona para hablar de situaciones meramente imaginarias. Es decir, por ejemplo, si tú hicieras esto, pues pasaría esto. Es una situación, repito, simplemente imaginaria. Si yo comprara esto, pues tendría esto o haría esto, ¿correcto? Pero sigue siendo simple y sencillamente una suposición. Su estructura, dice, se compone de dos elementos. La primera, que es la que se muestra a continuación. Esta es precisamente esta tabla que vemos a continuación, es la que nos va a indicar. Ahora bien, esta primera parte o este primer elemento comienza precisamente con una partícula que se llama if. Esta partícula if la deberemos de recordar de Inglés 3. Literalmente significa el sí como una forma condicional, ¿correcto? Para introducir una condición. La segunda parte, la segunda parte de este primer elemento, bueno, es una oración literalmente en pasado simple. Si se fijan, dice, you did your homework. Si entendiéramos esta oración en un contexto de pasado, pues sería como tú hiciste tu tarea. Pero como está iniciando con la partícula if, se traduce como if you did your homework, si tú hicieras tu tarea, ¿correcto? Entonces, ¿escuchamos la diferencia? Perfecto. Ahora bien, esta oración, como cualquier oración en pasado simple, pues lleva su sujeto, el verb in past form y su complement, en este caso, your homework. Recordemos que siempre inicia con el if. Ahora bien, la segunda elemento o segunda parte, bueno, sería precisamente esta. Dice, la segunda tabla, es decir, la que vemos a continuación aquí, pues bueno, nos muestra la consecuencia de la consecuencia que se daría si se cumple la oración anterior. If you did your homework, si tú hicieras tu tarea, you would get a 10 in your homework. Tú obtendrías un 10 en tu tarea. Esta oración, muchachos, llevaría lo que es la modal would o en su defecto would. Esta la vamos a ver un momentito más adelante. Vámonos con esta. Se fijan que combinando would más el get, que significa obtener, pues se transforma más bien en obtendrías, para indicar precisamente esta forma imaginaria, ¿correcto? Por eso es que dice aquí, notemos cómo es que la modal nos da el sentido imaginario en el verbo. Obtendrías. Cualquier verbo utilizando esa modal se transformaría precisamente en una situación imaginaria. Obtendrías, trabajarías, venderías, pensarías. Obviamente ya va a cambiar dependiendo del sujeto. Imaginaría, pensaría, pensaríamos, pensarían, ellos trabajarían, ellos obtendrían, dependiendo siempre el sujeto de mi oración. Ahora, si recordamos, la primera parte termina con una coma. Bueno, aquí ya viene la continuación. You would get a 10 in your homework. ¿Va? Seguimos. Ahora bien, la forma negativo. La forma negativo, muchachos, se va a construir de la siguiente manera o siguiente forma. Como es una oración, a final de cuentas, en pasado simple, la primera parte, bueno, se transforma precisamente solo agregando didn't y obviamente el verbo se transforma en su forma base, como sería una oración en pasado simple. Aquí, bueno, sería if you didn't do your homework, si tú no hicieras tu tarea,
La segunda, obtendríamos o se podría utilizar un wouldn't. Wouldn't más get, no obtendrías. Tú no obtendrías un 10 en tu tarea, ¿correcto? Se fijan, modal wouldn't para obtener ese no. Y bueno, combinado con el verbo en este caso, no obtendrías. Combinándolo con cualquier otro verbo, pues simplemente sería no obtendríamos, no obtendrías, no trabajarías, no vivirías, no irías, dependiendo del sujeto de la oración, dependiendo del verbo con el que estemos utilizando. Lo que sí es importante, recordemos, es respetar la estructura base de mi oración. No podemos romper con eso, ¿va? Entonces, por favor, cuando hagamos nuestras oraciones, procuremos no omitirlo, ¿va? Ok, seguimos. Entonces, esto es básicamente la segunda condicional o second conditional. Ahora, ustedes pueden combinar un positivo, un negativo, un negativo, un positivo, o dos negativos, o dos positivos. No hay ningún inconveniente, siempre y cuando la oración o mi oración tenga lógica, ¿correcto? Es decir, no podemos inventar cosas completamente contradictorias. Es tal cual como en nuestro español, ¿va? Perfecto. Seguimos. Cualquier duda, nos la hacen llegar. Ahora bien, vamos sobre el primer ejercicio. Dice el primer ejercicio, what would you do in each situation? ¿Qué harías en cada una de las situaciones? Write unreal present situations. Es decir, escribe situaciones muy poco reales o no reales. Cada una de estas oraciones habla de una situación imaginaria. Por ejemplo, dice, you find a fly in your soup. Tú encuentras una mosca en tu sopa. Vamos a precisamente a escribirlo utilizando la segunda condicional. Vamos viendo. Dice, if I found a fly in my soup. ¿Se fijan, por ejemplo, cómo aquí mi oración inicia con if? Mi verbo, que sería es este, se transforma en pasado porque recordemos que así lo requiere esta oración. A fly in my soup. Aquí cambian estos dos sujetos porque, bueno, por ejemplo, yo les estoy diciendo a ustedes, si tú encontraras o tú encuentras una mosca en tu sopa, cuando ustedes la escriben, pues ¿cómo la van a escribir? La van a escribir en primera persona. Si yo encontrara, ¿correcto? La segunda parte, pues es como tal la consecuencia, ¿correcto? La consecuencia, obviamente, ustedes la van a escribir por su propia cuenta. Aquí no, no se crean. En este ejercicio no, es un poco distinto. Vamos a elegir precisamente una de estas frases que vienen aquí, obviamente complementándola con el sujeto y la modal would. Por ejemplo, aquí dice, I would complain to the manager. Es esta, complain to the manager. Yo me quejaría con el gerente, ¿va? Entonces, así va a ser con cada una de estas 5 oraciones restantes. Hay que tomar alguna frase de aquí y obviamente construir la oración en second conditional. Es importante que respetemos esas estructuras, muchachos, que continuemos las instrucciones como se indican precisamente actualmente, porque de otra manera, pues nuestras oraciones nos van a quedar mal, ¿correcto? Seguimos. Nuestro segundo ejercicio, pues como ya lo hemos estado trabajando durante lo que es inglés 4, pues bueno, esta no es la excepción. Vamos a continuar escribiendo por nuestra propia cuenta. Dice, deberemos crear 4 oraciones donde hablemos de una situación imaginaria. Yo aquí estoy inventando una. If you didn't clean your room, ¿se fijan? Si tú no limpiaras tu cuarto, you wouldn't go out. Si tú no limpiaras tu cuarto, tú no saldrías. ¿Se fijan? El if, sujeto, auxiliar negativo, verbo en forma base, complemento. Sujeto, modal wouldn't, en este caso, porque es la que me requiere para mi oración. Y el verbo en forma base. Se fijan, en esta no pongo complemento, porque al final de cuentas, como ya lo he mencionado en clase o aquí mismo, no se requiere un complemento en algunas oraciones. ¿Va? Entonces son 4 oraciones más las otras, ¿va? Ok, sale muchachos. Hasta aquí estamos llegando con lo que es el tema de la second conditional. Buena tarde.